Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Nuestra invitada esta semana en Máximo Desempeño es María José Quiseno, vicepresidenta de reputación de Bancolombia y una de las líderes más reconocidas de la región en comunicación estratégica. Pero su historia no es solo de títulos corporativos, sino de una mujer que convirtió el dolor en propósito. María José ha transformado cómo las organizaciones conectan con sus audiencias durante más de 20 años. Ha trabajado con gigantes como Enel, Nestlé y Visa, impactando la vida de millones de personas. Su preparación es impresionante, desde Harvard Business School hasta especializaciones en UCLA y el IE Business School. Pero lo que realmente define a María José no son sus credenciales académicas, es su capacidad de hacer que las cosas pasen, su fortaleza para convertir crisis en oportunidades transformadoras, su valentía para alzar la voz cuando otros permanecen callados. Una de sus grandes batallas llegó cuando su hijo sufrió acoso. El colegio no respondió, María José sí. No solo denunció hasta lograr una sentencia a la Corte Constitucional, sino que fundó el movimiento El Acoso Escolar Mata y llevó su causa al Congreso para cambiar las leyes. Es autora del bestseller La Voz del Líder, una guía para quienes buscan liderar con claridad y propósito. Su filosofía de vida, navegar el presente con sentido de posibilidad, no es solo una frase, es el manifiesto que la impulsa cada mañana. María José entiende que encender la voz no significa pelear o confrontar, significa conectar. Ha ayudado a cientos de líderes a superar el miedo y entender que el futuro pertenece a quienes hablan con propósito, no a quienes hablan más fuerte. Con la sabiduría de quien ha navegado tanto el éxito corporativo como las crisis más profundas, María José Quiseno demuestra que el verdadero liderazgo se mide por la capacidad de transformar el dolor propio en protección para otros. Prepárate para una conversación que te enseñará cómo convertir tu voz en herramienta más poderosa de transformación, tanto personal como profesional. Hola María José, bienvenida a Máximo Desempeño, ¿cómo estás? Pues feliz de acompañarlos a ustedes hoy aquí para hablar de voz, pero sobre todo de desempeño. María José, qué alegría tenerte en el espacio del podcast ahora que acabas de publicar tu primer libro. Quiero preguntarte cómo te sientes en este momento y qué pasa por tu mente en este día. Lo primero que yo les diría es, me siento vulnerable. Escribir un libro es quizás un acto profundo de desnudar el alma y de eso que yo hablo de elevar la voz. Y en esa medida, pues esa vulnerabilidad me lleva a una siguiente emoción que es seguramente de felicidad, de alegría por haber logrado un resultado, pero a la vez de, como lo dijiste en la presentación, mucho propósito. Y ese propósito de acompañar a las personas a encontrar su voz, pero sobre todo a elevarla. Antes de entrar en tu libro, que es un tema que quiero profundizar, quiero preguntarte, para conocer un poco de ti y de tu historia, cuando piensas en tu niñez, ¿qué recuerdos moldearon tu relación con la comunicación y con alzar la voz? Mi recuerdo, y que además es mi tatuaje del alma, es un accidente que tuve cuando tenía 10 meses de nacida y que llevó a que se me quemara el 60% de mi cuerpo. Muchas personas me han preguntado, porque ahora en la época en la que todos son runners o triatlonistas y el máximo desempeño se ve en el deporte, ¿por qué Majo no hace ejercicio? Y creo que el músculo que entrené fue el músculo de la voz, porque este bracito derecho se quedó pegadito y después de muchas cirugías lo pude empezar a mover. Entonces recuerdo con sentido de posibilidad que ese accidente no me llevó a hacer ejercicio, pero me llevó a entrenar quizás el músculo más importante que tenemos todos en el liderazgo, que es la voz. Esas heridas de la infancia, aunque a veces no las podamos recordar, nos marcan de formas muy importantes en la narrativa de la familia, de las historias, de lo que ocurrió. Y muchas veces en esas experiencias dolorosas también está, como tú lo has mencionado, tu gran fortaleza, porque quizás esa experiencia que no se le desearías a nadie, em,
tampoco la cambiarías porque también ahí está parte de la esencia de lo que eres. ¿Cuál fue, en medio de ese dolor, de esa dificultad, el mayor regalo que te dejó esa experiencia de la niñez? El mayor regalo fue darme a conocer por lo que soy, no por cómo me veo, y entender que es ese ser, ese de adentro, esa Majo con esa voz líder, quien realmente venía a transformar corazones en el mundo, Mm. especialmente en el de hoy, Pablo, que es tan digital. Estamos muy cautivados por la imagen y por llenarnos de filtros y de máscaras. Y yo defino tal vez esa niñez como autenticidad. Y me gusta que cuando piensen en Majo Quiseno piensen en esa palabra, auténtica. ¿Cuál dirías que ha sido el reto más grande que has enfrentado y cómo esa experiencia moldeó la mujer que eres hoy? La vida está llena de retos todos los días. Cuando me dices el principal reto, desde lo laboral definitivamente ha sido asumir este cargo en Bancolombia con todas las cosas bonitas que trae, pero también con enorme responsabilidad. Y en lo personal yo decía que ser mamá, nadie Mm. nos prepara, digamos, para ese ejercicio de ser padres y para lo que significa quizás el proyecto de vida más importante que podemos tener, y es cómo llevar a ese máximo desempeño a Mm. nuestros hijos, pero mediados por un elemento que para mí es fundamental y es ser felices, porque si no, no vale mucho la pena, ¿no? María José, si tuvieras que identificar, tú tienes sin duda muchas fortalezas, pero si tuvieras que identificar tu mayor fortaleza o habilidad especial, esa que ha sido tu aliada en todo tu recorrido, ¿cuál sería? Quizás, y lo hablo más desde el territorio de la oportunidad, eh, verme en el otro. Y me explico. Muchas veces durante la carrera profesional, y seguramente todos los oyentes y las personas que nos están escuchando saben que todos tenemos ego, pero vernos en el otro nos permite no solo ver aquello que no nos gusta de nosotros mismos, sino también reforzar eso en lo que decimos, bien, qué bacano, esto lo puedo seguir fortaleciendo porque en esto soy bueno. Entonces, usualmente hago ese ejercicio de verme en el otro y de identificar que tal vez algunas cosas que no me gustan en el otro son porque yo las tengo, y que algunas fortalezas que tiene el otro yo también las tengo y las puedo potenciar. Me encanta ese tema del reconocimiento porque hay una palabra que a mí me encanta, que aprendí cuando viví en Sudáfrica, que es Ubuntu, y es un término de origen africano em, que significa yo soy porque somos, yo soy porque tú eres. Y ese tema del reconocimiento y de vernos reflejados en otro refleja esa sensación de unidad que caracteriza a los estados elevados de conciencia. Las personas con estados elevados de conciencia se sienten unidas a todo y a todos. Las personas que se sienten desconectadas o en bajos niveles de conciencia se sienten separadas de los demás y del universo en que vivimos. Como esa sensación, digamos, de estar conectada con otros o el reconocimiento de otros te ha ayudado a lo largo de tu carrera. Esa conexión y ese Ubuntu que comparto, esa filosofía maravillosa, a lo que te lleva es a entender que el máximo desempeño ni en el ciclismo lo logras solo o sola, que realmente eres el resultado de la suma de todo un equipo. Y yo no podría, primero no nací, en estos días se echaba la broma que no nací vicepresidenta, me tomó 22 años poder llegar a esta posición con mucho orgullo, pero no llegué sola. Claramente tuve unos equipos que me han acompañado a lo largo de mi carrera y en las diferentes organizaciones en las que he estado, y que me han potenciado. Pero también sabes algo, Pablo, he tenido personas, líderes, hombres y mujeres, que han dicho mi nombre en un lugar lleno de oportunidades. Y a veces, quizás yo misma pensaba que no estaba lista, o muchas personas dijeron, María José tal vez no está suficientemente preparada, pero dijeron mi nombre en un lugar lleno de oportunidades y vieron el potencial. Y quizás en esta filosofía de máximo desempeño que tú planteas de forma permanente,
ese podría ser uno de los grandes ejes de lo que viene en el futuro, de unos talentos jóvenes con unas habilidades distintas a las que tal vez los líderes conocemos y que quizás solo necesitan que digan su nombre en un lugar lleno de oportunidades como a mí. Qué maravilla. En estos días estaba hablando con una persona sobre cómo eh, las personas nos encanta exhibir nuestros reconocimientos, las cosas que hemos logrado, las medallas de las carreras o los títulos universitarios, y tenemos como lugares especiales para exhibir todo lo bueno que hemos logrado y eso es maravilloso. Pero debería haber otro lugar especial para nosotros de todas esas cosas en las que hemos fallado, de todas esas cosas en las que hemos fracasado, entre comillas. El fracaso es una palabra que a mí no me gusta, pero digamos en esas oportunidades en que las cosas no han salido como queríamos. Y en lo más alto de ese lugar estaría el fracaso favorito. Y me refiero a esa experiencia en la que fallaste estrepitosamente, pero que se convirtió en la plataforma después para un gran éxito. Si piensas a lo largo de tu vida, ¿cuál dirías que es tu fracaso favorito? Mi error, vamos a hablar de error porque a mí tampoco me gusta Sí, la palabra fracaso. Y sí. quizás mi error favorito, y lo digo hoy ya con perspectiva y no con dolor, fue que hace algunos años mi hijo tuvo una situación compleja que lo llevó a luchar por su vida. Y cuando le pregunté al médico qué hubiera podido hacer Majo, la mamá, distinto, me dijo que tu hijo hubiera tenido una voz para decirle a los demás, para lo que me estás haciendo me hace daño. Y esta figura, este personaje que yo había autocreado de ser la gran experta y entrenadores de líderes, se encontró que no había entrenado bien a su hijo en voz. Pero eso me llevó a deconstruir no solo ese personaje y retomar esa Majo de los 10 meses auténtica, sino entender que la voz tenía que estar al servicio de algo y que esa voz del liderazgo tenía que ser para servir a los demás. Y creo que los últimos 4 años, y quienes me conocen, han visto la gran transformación que ha tenido Majo, que sigue llegando al resultado, que sigue pensando en el máximo desempeño, pero que hoy se preocupa mucho más por un bienestar y por un equilibrio más integral. María José, como mamá, cuando te diste cuenta que tu hijo estaba sufriendo de acoso, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente y tu corazón? ¿Y hubo un momento específico donde supiste que no podías quedarte callada? El momento yo creo que es el gran punto de inflexión, es cuando llega el fallo de la acción de tutela para proteger su vida y su salud, y me doy cuenta de tanto dolor que habíamos vivido como familia y me pregunto, esto no es por qué, sino para qué. Y pareciera una pregunta de perogrullo, de lugar común, pero no lo era. Y entendí que esto no servía para nada, todo este dolor, si no lo poníamos al servicio de los colombianos. Y aquí la invitación que quiero hacer en un momento donde vivimos una Colombia y una Latinoamérica herida, en donde muchas veces desde el dolor nos centramos en autoprotegernos y proteger a nuestra familia, que está bien, no lo estoy juzgando, pero es cómo hacemos y cómo damos un pasito adicional y no nos quedamos ahí. Y para mí, esa ecuación de máximo desempeño era llevar este proceso hasta la Corte Constitucional para convertirlo en un fallo que no protegiera solo a mi hijo, porque mi hijo estaba en un lugar privilegiado, con una mamá educada y con una familia llena de amor. Pero hay cientos de niños, 1 de cada 3 niños colombianos sufre de acoso escolar una vez en su vida y estaban brutalmente desprotegidos. Así que me propuse, en medio del dolor, poder llevar esto a la Corte Constitucional y hoy los niños colombianos cuentan con un fallo que los protege frente al acoso y al ciberacoso. Y creo que de eso se trata, de cómo conviertes tu dolor en eso que tanto te he dicho de sentido de posibilidad, pero sobre todo de ese un tú de nosotros, de no es Mm. solo el mío, sino es el dolor de muchísimas mamás y papás que con una acción puedes o derrumbarlo o protegerlos y yo tomé el camino de amplificar esa protección a los demás.
Mm. Cuando tomaste esa decisión de, digamos, de salirte de la zona cómoda, porque tal vez lo fácil hubiera sido cambiar al niño de colegio, o hay veces hay otras soluciones que pueden parecer más fáciles, pero tomar ese camino legal hasta la Corte Constitucional y el Congreso, ¿qué conversaciones tuviste contigo misma y cómo procesaste internamente que eso iba a ser una batalla larga y pública? Nunca había entendido el sentimiento de una víctima, pero sobre todo el miedo que se siente frente a los ataques. Eh, y también ese exponerte a que tu vida no va a ser nunca más igual. Mi vida nunca volvió a ser la misma, porque hoy en día incluso hay personas, esta mañana, una persona se pasó de la acera de la calle para no saludarme, porque todavía hay mucho dolor en su corazón. Cuando no hemos entendido que cuando elevamos este tipo de conversaciones a nivel nacional, no se trata de unos contra otros. De hecho, no me gusta la palabra víctima y victimario, porque creo que todos somos víctimas de la situación. Y en este caso, como el de cientos de casos de la guerra o del abuso a las mujeres o del acoso a los niños, somos víctimas de una cultura, de una educación, de unas creencias que nos llevaron hasta ahí a todos. Pero Mm. creo que lo más difícil fue que yo no medí tal vez las consecuencias y que las consecuencias finales fueron que muchas personas, aún hoy, tantos años después, no han entendido ese mensaje de unidad. Y aquí, desde la transparencia y la vulnerabilidad, te digo, y además que me pasó hoy, Mm. que me duele profundamente que se pasen a la otra acera de la calle. Cuando hablas que no hay víctima y victimario, entiendo que has llevado un proceso de perdón de esa situación o de esa circunstancia. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de perdonar, de pasar la página, de mirar hacia adelante y de encontrar significado en toda esa experiencia difícil? Porque es que entendí que situaciones no son binarias, ¿sabes? Estamos muy acostumbrados y en este momento de alta polarización en el país, en que todo es blanco o negro, buenos o malos, izquierda o derecha, y realmente las zonas grises en medio de las situaciones son todas. A mí me encanta ese libro de Chimamanda que habla del peligro de la historia única. No hay historias únicas. Todas las historias tienen dos o tres fuentes, como lo hacemos los periodistas, que cotejamos múltiples fuentes. Y es en la medida en que podemos construir una historia común que realmente se construye desde la diferencia. Pero eso decirlo puede sonar muy fácil, pero es brutalmente difícil Mm. hacer que las otras personas entiendan que tú estás contando un pedazo de la historia, pero que hay más pedazos de la historia que hacen parte y que no necesariamente significa que yo estoy mintiendo o el otro está mintiendo. Solo está contando su pedazo de verdad y eso nos cuesta profundamente. Cambiando de tema y entrando a ese maravilloso lanzamiento de tu libro, La voz del líder, tú hablas en ese libro de encontrar esa voz auténtica. ¿Hubo un momento específico en tu vida donde te sentiste que finalmente habías encontrado la tuya? La voz la encontramos todos los días. Y en el libro, además, que parte de más de 20 años de estudios en neurociencia, en ciencias del comportamiento y en comunicación, hablo mucho, y tú que eres coach lo sabes, de la emoción y de la intención con la que me despierto todos los días. Mm. Entonces, como la emoción y la intención son variables, tienen desde variables climáticas hasta de contexto y entorno, pues yo creo que la voz de cada uno es muy distinta todos los días y en esa medida hacer el ejercicio de autoconciencia y entrenar la voz como el músculo más importante que tenemos. Y cuando hablo de la voz no hablo del tono de la voz, ¿sí? Ni del lenguaje no verbal. Estoy hablando de esa voz profunda que sale de tu alma y que te permite influir y convencer, pero lo más importante, generar recordación. Y esa voz hay que entrenarla de forma consciente y con una metodología muy clara que es la que encuentran en el libro. Mm.
Qué bonito. Yo realmente recomiendo mucho este libro, lo quiero leer, quiero leerte muy pronto. Me parece un tema que es un tema profundamente interesante. Yo siento que yo tuve una experiencia de vida en la que sentí que de alguna manera podría decir que fue el momento en que encontré mi voz y fue el momento en el que pude entender la aceptación de la luz y la sombra como la integralidad de lo que somos, lo que nos gusta y lo que a veces no nos gusta, como poder em, integrar el pasado, el dolor, las experiencias difíciles, la sombra y entender que somos todo eso y que no tenemos que negar o rechazar una parte de nosotros y ahí siento que como que de alguna manera me reconcilié con mi voz. Yo sentía que a veces mi voz no me gustaba, no me gustaba, incluso los primeros episodios del podcast, oír mi voz no me gustaba y después me empezó a gustar cada vez más porque sentí que era cada vez más yo y eso vino como de la aceptación de la totalidad de lo que soy y no de rechazar algunas partes de mí. Así es, y es que nos pasa todo el tiempo. En el libro hablo de los 5 principales ladrones de la voz y tú acabas de tocar uno de ellos. Y es que todos los días, y entre más pasan los años, nos vestimos más de un personaje. Entonces uno se arregla y se pone frente al espejo y se viste, en mi caso, de vicepresidenta. Tú te vistes de coach, de autor, de podcastero. Y al vestirse de eso, pareciera que neurológicamente el ejercicio que hicieras es, esta no es Majo, esta es la vicepresidenta, y te pusieras en otro personaje que no solamente te genera unas cargas, un estrés, un dolor de espalda, de colon y de cabeza, sino que te hace perder eso tan maravilloso que es disfrutarte, amarte y lo que tú dijiste, reconocerte. Qué belleza. Majo, dices que muchos líderes tienen miedo de alzar la voz. ¿De dónde crees que viene ese miedo y cómo has aprendido a superarlo? Mira, en la investigación lo que encontré es que solo el 2%, oído, solo el 2% de los líderes están usando su voz para liderar. Y pareciera que nos metimos entre un closet o entre una caja fuerte con triple llave. Y esa triple llave viene de miedo a equivocarnos, a que se den cuenta que no éramos tan tesos como creían, a que identifiquen nuestras debilidades, que todos las tenemos, a que nos critiquen. Y la más relevante, sufrimos de una ansiedad social brutal al que dirán. Y en esa medida se ha instalado una creencia de que es mejor volar por fuera del radar. O mi hijo vuele bajito, no sé si alguna vez te lo dijeron en tu casa, en que la prudencia, hay que ser prudentes. Y hemos entendido la prudencia como exceso de silencio. Y una que me decía la monjita todo el tiempo y era, María José, calladita, te ves más bonita. O Pablo, calladito, te ves más bonito. Y no hemos entendido en un país de alta confrontación que podemos usar la voz y alzar esa voz sin necesidad de pelear, sin necesidad de confrontar o sin necesidad de usar un tono o una terminología inadecuada. Entonces, en ocasiones la gente, como no sabe qué hacer, se silencia, se autocensura. Pero en la medida en que te entrenas y te das cuenta que puedes poner tu punto, tu posición desde el respeto, con altura, pero lo más importante, mostrando camino, entiendes que el mundo solo necesita tal vez 2 cosas, Pablo: una figura de liderazgo que inspire y una definición de esperanza. Y si la definición de esperanza viene de unas narrativas que no controlamos, porque estamos dándole el espacio físico y digital solo a cierto grupo de personas y los demás, especialmente los líderes empresariales, estamos metidos dentro del closet, pues imagínense cuál va a ser el resultado. Dices que tu lema es navegar el presente con sentido de posibilidad. ¿Puedes contarme sobre un momento donde esta filosofía te ayudó a atravesar una situación que fuera aparentemente imposible? Muchísimas. En el COVID, yo me acuerdo que teníamos días de 27 horas, teníamos a cargo, quizás
millones de colombianos que dependían de que nosotros prestáramos un servicio no solo de calidad, sino que entendiéramos la situación individual de cada persona. Y había momentos en donde técnicamente y físicamente ya no veíamos esa luz. Y yo le decía a mi equipo y a la mesa de crisis, esto va a ser posible, pero a ese sentido de posibilidad le tienes que poner método, le tienes que poner horizonte de corto plazo, le tienes que poner una meta, pero lo más importante, ese barquito de sentido de posibilidad va cargado de unas cajitas que te permiten entender en el corto ese paso a paso. Muchas veces los líderes o las personas no podemos lograr nuestro máximo desempeño porque queremos llegar al resultado final completo y listo ya, pero poder desmenuzar el problema y poder desmenuzar la realidad, quizás si fuéramos a la analogía de un libro por capítulos, nos permite poder navegar con más posibilidad y menos bruma. María José, a muchas personas en el mundo de hoy, la perfección los convence de que no están listos, que necesitan más tiempo, más preparación, pero yo les digo que nunca estarán listos según estándares imposibles de cumplir. Y mi pregunta es, cuando tú llegaste a un cargo tan importante como el que estás en el banco, de ser una vicepresidenta, ¿tú sientes que estabas totalmente preparada o sientes que a lo largo del camino has ido adaptándote y creciendo como para ser esa vicepresidenta que eres hoy? Jamás, lo que te decía ahora, nunca me he sentido preparada. Es más, les voy a contar una anécdota que yo creo que nunca la he contado públicamente. Cuando yo hice el proceso de selección hace 8 años para Bancolombia, siempre pensé que yo no iba a ganar. Todo el tiempo yo decía, esta gente me invitó, no sé por qué, pero yo jamás voy a poder entrar a esta organización tan bonita y con tanto impacto porque no tengo las habilidades o los skills que se necesitan. Incluso el día que Juan Carlos Mora, el presidente del banco, me llamó a decirme, María José, tú fuiste la persona seleccionada en diciembre del 2017, yo colgué y aún no me lo creía. Entonces, no sé si es cultural, tú eres coach experto más que yo en esta materia, pero nos cuesta mucho creérnosla. A hombres y a mujeres, yo no creo que esto sea ni siquiera un tema de género y nunca me he sentido preparada e incluso hay momentos y hay espacios en donde me cae con toda esa insuficiencia y siento como aquí yo tal vez estoy interpretando un personaje grande, pero yo no lo soy. Y creo que está ahí la magia de saber que nunca vas a estar listo, como lo Mm, decías tú, desde la perfección, pero es que no se trata de ser perfecto, se trata es de poner tus habilidades, las que tengas, en las que eres bueno, mm. al servicio de ese resultado. Así es. Fíjate que la autoconfianza es una habilidad mental que podemos entrenar y desarrollar. La, las dudas y la desconfianza en nuestra mente también se construye y los expertos hablan de que la voz interior, que es la base de la autoconfianza, esa voz en tu mente que nadie más escucha, que te susurra al oído, es la base de la confianza y muchas veces se forma generalmente alrededor de los 5 años de edad y viene de las figuras de autoridad en tu vida y esa voz muchas veces te llena de dudas o también te puede llenar de confianza. En cualquier caso, siempre estamos en capacidad de, y algo muy interesante es, tú no eres la voz en tu mente, tú eres la que la escuchas, tú eres la que escuchas esa voz, porque tu mente tiene una programación y tiene un programa que corre y que dice ciertas cosas con base en miedos, creencias, información que tiene de afuera, pero cada uno de nosotros en realidad es esa voz que la escucha y que elige, que puede interrumpir esa voz y hablarnos a nosotros mismos. Y ahí está la base de la autoconfianza. Y luego están la preparación y el esfuerzo que respaldan tu propia voz porque tu voz interior debe ser creíble. Tú no te puedes decir a ti mismo cosas que no son creíbles porque no, tú misma no te puedes engañar. Pero si tú te has preparado, si tú te has esforzado
Y si tu voz interior es positiva, tu autoconfianza crece. Incluso lo conecto y me encanta esa definición que haces, pues yo me dedico a construir confianza con grupos de interés alrededor de marcas todos los días. Y la confianza es al final un ejercicio de estabilización de expectativas en el largo plazo. Y ahora que tú pones sobre la mesa el concepto de autoconfianza, se me ocurre, y nunca lo había visto así, que quizás el problema son nuestras autoexpectativas, nuestras propias expectativas, y cómo en el largo plazo las tenemos que ir estabilizando, así como lo hacemos con los demás. Tal cual. María José, Warren Buffett dijo una vez, se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para destruirla. En tu experiencia liderando la reputación de grandes organizaciones, ¿cuál dirías que es el error más común que cometen los líderes cuando se enfrentan a una crisis de comunicación? ¿Y qué principio fundamental aplicas para navegar esos momentos donde todo está en juego? Lo primero es que cuando Warren Buffett dijo la frase, dijo 5 minutos, que hoy en día son 15 o 30 segundos máximo, porque en el mundo digital esto, la llamarada, crece de una manera estrepitosa. Y yo diría que lo primero, y creo que es una fórmula de 3 pasos, es velocidad. Ya no hay tiempo. No hay tiempo que 80 abogados, 30 comunicadores y 20 gerentes revisen algo. La velocidad es la clave y la velocidad es 30 segundos. Es decir, tú identificas la crisis y en 30 segundos tienes que empezar a responder. Lo segundo es la transparencia radical. El mundo digital nos llevó a una gran pecera de cristal en donde todo se sabe. Así que no se puede tratar de tapar, ocultar o minimizar el problema. Hay que salir de frente a decir, está pasando. Y lo tercero es conectar con esa expectativa del otro. Y el otro tiene la expectativa, uno, de que le digas la verdad. Dos, que le pidas disculpas si la embarraste. Y tres, que le soluciones. Y en la medida en que tú le dices la verdad, le pides disculpas y le solucionas, pero además hiciste todo esto en los siguientes 30 segundos, puedes detener un poquito el impacto de la crisis, pero va a crecer, porque hoy más que nunca los grupos de interés están muy pegados de la promesa. ¿Qué me prometiste como compañía? ¿Cuál es tu promesa de producto o de servicio? Y si me incumples la promesa, te voy a penalizar. Y no solamente te voy a penalizar no comprándote o no recomendándote, sino que te voy a exponer a la sanción social que todos sabemos que en medios digitales es tan impactante. Em, Estamos viviendo la revolución de la inteligencia artificial, donde el 75% de los trabajadores del conocimiento ya están usando esta tecnología diariamente. Desde tu experiencia en comunicación estratégica, ¿cómo está transformando la inteligencia artificial la forma en que las organizaciones construyen reputación y se conectan con sus audiencias? Creo que esa pregunta la tenemos que desagregar desde el riesgo y la oportunidad. Y voy a empezar desde la oportunidad. Desde la oportunidad vamos a tener el privilegio que nunca me soñé de poder hiperpersonalizar. Porque en la medida en que tienes inteligencia artificial regenerativa, pues puedes empezar a conocer mucho más a tu grupo de interés y superpersonalizar no solo la oferta, sino el mensaje. Lo segundo es lograr eso que yo creo que toda la vida hemos trabajado los expertos de comunicación y es cómo uso un lenguaje común para que todos me entiendan. Y es bien difícil porque todos entendemos de forma distinta, incluso si hablamos el mismo español, porque el español en Guatemala es quizás distinto al español en Panamá y en Colombia. Pero en la medida en que la inteligencia artificial te permite hacer esa bajada con ese sabor local, y entender al otro para saber cuál es el tipo de argumentos, palabras y mensajes que lo conectan. Ahí hay un enorme espacio de posibilidad. Pero por el otro lado hay riesgos. El riesgo de desinformación se incrementa. El riesgo de que ya las personas no consulten múltiples fuentes, sino solo le pregunten a Gemini o a ChatGPT o a cualquier tipo de herramienta de IA que tengan y que no verifiquen esa información. Yo vengo en una cruzada muy importante alrededor de el valor que hay de no quedarte, como te dije hace un ratico, con la historia única.
Y si yo solo le pregunto a ChatGPT y creo lo que ChatGPT me dijo y no contrasto esa información con otras fuentes, me estoy quedando con una historia única que puede estar sesgada, manipulada o ser mentirosa. Y eso me puede inducir al error o crear un volumen de narrativas muy equivocadas que le pueden hacer daño a las personas o a las compañías. Entonces yo creo que definitivamente la mesa y el tablero de juego se movió y tenemos que buscar cuáles son esas grandes oportunidades en términos de mensaje, pero tenemos que hacer un esfuerzo monumental en educar las audiencias para que se autoprotejan de ese contenido que puede ser desinformativo. Y como líder que ha navegado múltiples transformaciones, ¿qué consejo le darías tú a los profesionales de comunicación que sienten que la inteligencia artificial podría amenazar su relevancia? Y no solo a los profesionales de comunicación, sino a los líderes y a todas las personas en las organizaciones, porque al final todos comunicamos. Y yo les diría, es para mí, seguramente como lo fue para muchísimas mujeres hace varias décadas, la automatización de no tener que lavar a mano la ropa en su casa, sino tener una lavadora. O lo que ha significado para quienes redactamos no tener que tipear en la máquina y equivocarnos y volver a arrancar, sino tener un computador y una impresora. Entonces, más que tener miedo porque nos va a reemplazar, creo que lo que nos va a permitir es ser mucho más productivos, pero sobre todo mucho más certeros en esa llegada de esa expectativa que tiene el consumidor. En tu libro mencionas que tu silencio también comunica, pero ¿qué está diciendo de ti? Cuando observas el panorama de liderazgo en Colombia, ¿qué mensajes están enviando nuestros líderes con sus silencios y qué oportunidades están perdiendo por no alzar la voz en los momentos que más importa? El público y el ciudadano lee el silencio como desinterés, no lo lee de otra manera. Y eso está medido y ampliamente documentado. Luego, la oportunidad que están perdiendo los líderes es que se conecten de forma distinta. Porque cuando yo leo desinterés en el liderazgo y veo que ese líder solo está enfocado en salir para contarme los números, la plata que se ganó o lo exitoso que es, pero que cuando el país o mi comunidad tiene necesidades y ese líder no está ahí, pues no solamente se crea distancia de poder, sino que se fractura la confianza. Y cuando vemos los últimos estudios del barómetro de confianza en donde muestra que tanto las empresas como los empresarios en Colombia vienen cayendo algunos puntos en los últimos años, identificamos que las personas se conectan cada vez más con aquel que no solo es auténtico, pero auténtico de forma radical, sino aquel que acompaña las grandes causas. Y cuando hablo de grandes causas, no estoy hablando de convertir a los CEOs en activistas, porque eso también me parece peligroso. Yo creo que un presidente de una organización o un líder empresarial no puede ser activista, pero sí puede ser activo y activo alrededor del propósito de la compañía, activo alrededor de esa movilización que puede hacer frente a las comunidades que puede impactar y activo con su voz, porque su voz traza camino y cuando uno se siente a oscuras, necesita una voz reconocida y que tenga ese rigor y ese peso que te muestre el camino que tú puedas seguir. En tu libro también dices algo que me gustó mucho, que es: la confianza ya no se construye solo con resultados, sino con conversaciones. En un país como Colombia, donde históricamente hemos tenido desconfianza institucional, ¿qué tipo de conversaciones necesitan empezar a tener nuestros líderes para reconstruir esa confianza perdida? Necesitamos, primero, volver a aprender a conversar. Ya no conversamos. ¿Cuántas de las personas que nos están oyendo les ha pasado que solo se comunican con sus equipos por un chat? O que solamente mandan correos electrónicos y que se ven cada 2 meses. Ese poder de construir capital relacional, que es otro gran concepto del cual yo hablo en el libro, del poder de las relaciones y de cómo en el mundo digital relacionarnos resulta una prioridad esencial. Entonces, los líderes, pero en general los colombianos, necesitamos volver a ese básico de tener relaciones de confianza, tener círculos en los cuales pivotear ideas,
compartir conceptos y salirnos de ese algoritmo, porque también en la medida en que quedamos completamente cooptados por el algoritmo digital y no nos sentamos a conversar con personas que piensan diferente a nosotros o que incluso ven las cosas con otra perspectiva, pues estamos llegando a un punto ciego que yo lo llamo lo que no sé que no sé. Porque si yo todo el tiempo estoy juntándome y siguiendo el algoritmo de los podcasts, las lecturas y los contenidos digitales de todos los que piensan igual a mí, pues quedo, digamos, en un nicho y esos puntos ciegos, eso que no sé, pues nunca lo voy a saber porque no estoy conversando con personas que me están planteando otra mirada del mundo. Nos falta muchísimo, muchísimo conversar. Y de hecho les pregunto a quienes nos están oyendo, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo una conversación poderosa? Y para mí, ¿qué es una conversación poderosa? Una conversación en la que usted visualizó la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que yo tengo de tomarme este café con Pablo Jacobsen? 2, declaró la intención y sobre la mesa, no más agendas ocultas. Yo me quiero tomar un café contigo, Pablo, porque tengo la intención que construyamos X o Y cosa. Pero lo más importante, que conecté con tu expectativa. Entonces yo había visualizado mi oportunidad, te declaré cuál era mi intención de mi oportunidad con brutal transparencia, pero conecté con tu expectativa para que fuera de nosotros, para ver ese espejo, porque si no, simplemente no estaba teniendo una conversación, sino una transacción, y eso es algo tan diferente que no nos entendía. Pues con esto que escuchamos, yo creo que quedamos con una gran curiosidad de leer ese libro maravilloso porque seguramente está lleno de sabiduría y de toda la experiencia que tú has ido acumulando a lo largo de los años. Y hay algo que tus colegas mencionan y es que cuando estás bajo presión resuelves. ¿De dónde viene esa capacidad de transformar la presión en acción efectiva? Y otros colegas te dirían que yo brillo en la crisis. A mí me encantan los problemas. Y voy a decirlo aquí públicamente, tampoco nunca lo había dicho. Me encantan los problemas porque creo que la adrenalina que genera el caos te hace pensar con velocidad y te hace buscar una creatividad que tal vez en esos tiempos de pausa no la tienen. Entonces, sí debo decir que cuando uno tiene una presión de tiempo o de resultado, algunas personas se bloquean, otras personas como yo tienen esa capacidad de resolver más fácil. Y no es que para mí sea más fácil. De hecho, mi cerebro está dividido en escenarios. Y yo siempre, incluso con mis hijos, les digo, bueno, ¿cuál es frente a este tema? Mi hija se va a presentar al consejo estudiantil. Y anoche hablábamos y yo le decía, Sofi, frente a este tema, ¿cuáles son los escenarios? Y prepárate para esos escenarios. Y tienes que estar lista para actuar en tiempo real en cualquiera que sea el escenario que se materialice. Y en esa medida, pues logras muchísima velocidad y muchísima capacidad de acción. Pero ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es la primera amarra que tienes que soltar? La perfección. Porque el exceso de perfección te hace procrastinar, te hace sobre revisar las cosas y te hace perder esa magia que existe en el poder de lo simple que muchas veces descubres en las grandes crisis. Majo, si pudieras viajar en el tiempo y darle un consejo a tu yo más joven, digamos que estaba terminando la universidad, ¿qué le dirías y por qué? No tengas miedo. Las personas que somos de provincia, yo nací en Manizales, las personas que somos quizás de una familia monoparental, yo solo viví con mi mamá, pero adicional a eso, las personas que quizás sentimos que o por ser mujer o por tener cualquier tipo de situación de género, de diversidad, somos distintas, vivimos con miedo. Y si usted le suma eso, que yo mido unos 56, entonces yo me siento diminuta. Y toda la vida me sentí muy diminuta, así que a esa Majo del pasado le diría que no solo sueña en grande, sino que se sienta grande y que tenga la certeza que nunca va a estar lista,
pero que lo importante es que patos al agua y se anime a resolver. Majo, el libro de tu vida ha tenido muchos capítulos fascinantes hasta ahora. ¿Qué título le pondrías al capítulo que estás escribiendo en este momento? La voz de Majo. De hecho, hay un capítulo así en el libro y es, por 22 años me he dedicado a construir marcas personales, a fortalecer la reputación de grandes compañías y grandes líderes. Y descubrí cuando estaba escribiendo el libro, no antes, tampoco les voy a decir, que la voz de Majo muy pocas personas la habían escuchado y que Majo siempre había estado en el backstage, también por exceso de prudencia y tal vez por un poco de miedo. Y aún con miedo, porque tengo mucho miedo, y aún con prudencia, porque también cuido, digamos, cada uno de mis pasos y mis movimientos, creo que este siguiente capítulo se llama La voz de Majo. Majo, si pudieras poner un enorme cartel en un lugar que todo el mundo pudiera ver, ¿qué dirías en él y por qué? En ese cartel yo diría, y hay un meme que viene estos días que me gustó, yo haría ese cartel, miedo o puedo. Y es como desde el miedo puedo activar todas esas herramientas que necesito para lograr lo que me sueñe. Yo no creo, Pablo, que la diferencia entre un líder u otro haya sido las oportunidades, puede que sí, haya sido los estudios o el privilegio del que nació, no tanto. Yo siento que la diferencia de los líderes de alto desempeño es que se caen muchas veces, pero se levantan con muchísima velocidad. Y esa es la diferencia entre aquel que camina despacio para no caerse y aquel que corre a máxima velocidad y a máximo desempeño y se cae muchas veces, pero también se levanta porque tiene la meta muy clara. Qué bonito lo que nos compartes. Después de todo lo que has construido, defendido y transformado a lo largo de tu vida, ¿qué significa para ti el éxito en este momento? El éxito yo lo he resignificado en cada momento de mi vida y hoy creo que el éxito es activar ese propósito de acompañar a las personas a encontrar su voz. No va a ser exitosa la voz de Majo si no es capaz de ayudar y de acompañar a otros, porque ese sentido del espejo, del Ubuntu del que hablamos al inicio, para mí hoy está más activado que nunca. Y además, energéticamente, para aquellos que crean en las energías, siento que cuando la energía de tribu, de equipo, de comunidad, que me he dedicado mucho en los últimos 3 años a construir subcomunidades de personas diferentes a mi organización, pues dan una energía y unas vibraciones que nos permiten llegar a unos lugares y a unas locuras que uno dice, esto no era posible y se hace posible gracias al poder energético de esa comunidad. Majo, ¿de qué te sientes más orgullosa cuando miras tu recorrido hasta hoy? De mis hijos, quizás. Mi hija es una gran pianista, mi hijo es un ser humano integral y un gran líder que ha encontrado su voz. Pero a veces no decimos también que nos sentimos muy orgullosos de nuestros equipos. En estos días, con el lanzamiento del libro, me han escrito muchas personas que han sido parte de mi equipo en el pasado y de cómo su voz se ha transformado a lo largo de pequeñas cosas que yo hice o dije que ni siquiera me acordaba. Entonces me siento orgullosa de haber tenido un camino sobre la base de unos principios y valores de esa Majo de Manizales y que eso ha permitido que otras personas también puedan encontrar su propia voz, así como han encontrado su voz mis hijos. Majo, pues quiero decirte que me siento profundamente inspirado por todo lo que nos has compartido hoy. Tu historia de vida es maravillosa. Cómo has transformado retos y dificultades de la vida en propósito, en significado, en amor. em, eh, y de verdad que siento que ese libro que acabas de publicar, La voz del líder, que lo voy a comprar este mismo fin de semana, eh, creo que
todos tenemos que encontrar nuestra voz y nuestro lugar en el mundo. Y creo que la forma como lo compartes es un aliento para que cada uno de nosotros encuentre esa voz y ese lugar en el mundo que nos corresponde y que a veces no nos atrevemos a buscar. Así es, y porque en la medida en que encuentras tu voz y logras tener las herramientas para mantenerla encendida, vas a encontrar varios caminos. El primero, el de la autoconfianza y el autoconocimiento. El segundo, el despertar esa capacidad de influencia. La voz o la comunicación no es una habilidad blanda, es quizás la habilidad más importante del liderazgo del presente y del futuro. Y la tercera, que creo que moviliza tanto la emoción como el ego de muchos, y es generar recordación. Haz que tu voz no solo se escuche, sino que sea recordada. Y para eso necesitas método y disciplina. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.